Hola, muy buenas noches desde Madrid, España. Disculpa los inconvenientes, hemos tenido un pequeño fallo a nivel de la red, tuvimos que reiniciar el router, en fin, son las cosas de directo y ahora sí estamos totalmente preparadas para hablar de una herramienta que desde la Escuela Kaizen para nosotros es prioridad. Antes que nada quiero que me conozcan, soy Carla Mora, la directora científica de la Escuela Kaizen y a lo largo de mi trayectoria, y cualquiera que me conoce, y para los que no me conocen, me dedico a la ciencia y a las investigaciones, pero también para mí es un fuerte y clave en la escuela Kaizen el desarrollo personal y la espiritualidad. Y hablar de inteligencia artificial dentro de lo que es la escuela Kaizen es un elemento sumamente clave para poder abordar la manera en que podemos ayudar a todos, no solo a los que quieren ser terapeutas, sino a cualquier emprendedor. Cualquier persona que de verdad quiera trabajar su desarrollo personal, no solo tiene que tener herramientas de crecimiento personal barra espiritual, sino también herramientas profesionales que le va a permitir aumentar su capacidad y mejorar su productividad en su día a día. Hoy nuestro protagonista de esta noche es ChatGPT, entre otras herramientas de inteligencia artificial generativa que le vas a poder aplicar a tu negocio. Así que sin más titubeo, vamos a empezar este webinar donde vamos a dar un universo sobre la inteligencia artificial, para qué sirve, hacia dónde va, las probabilidades de trabajo que se pueden aplicar, de manera tal de que puedan comprender de una manera muy sencilla, muy práctica, las capacidades que tiene y cómo la podemos aplicar a nuestro negocio, cómo la podemos aplicar sobre nuestro emprendimiento y de esta manera ser muchísimo más efectivos a la hora de trabajar realmente en lo que es importante para nosotros. Entendamos que la inteligencia artificial ha nacido para ser un asistente de nosotros, no reemplazarnos. Empecemos con, digamos, con ese gran lema. La inteligencia artificial es nuestro, llámalo esclavo, asistente, el nombre que le queramos dar, pero nunca nos va a reemplazar. Nosotros como seres humanos somos la herramienta más importante de crear valor y nosotros somos el valor. Con lo cual empezamos nuestra presentación. Siempre parto con una pregunta clave. ¿Estamos conscientes del mundo que nos enfrentamos? Como ven en esta imagen, tenemos a Rick Morgan, un gran actor americano, donde cualquiera puede imitar su voz, cualquiera puede hacer lo que sea. La inteligencia artificial nos enfrenta a grandes posibilidades que nos permiten hacer lo que jamás imaginamos. Si vemos a la otra área de la imagen, somos capaces de crear las grandes obras jamás escritas, basándonos en toda nuestra creatividad, toda nuestra imaginación. Eso nos va a permitir, digamos, ser una extensión más de nuestra vida. Entonces, como estamos viendo aquí, la inteligencia artificial nos permite crear mucho más. La clave es, ¿estamos conscientes de las oportunidades que tenemos con ello? Siempre me paro en este punto porque como científica considero que más allá de las herramientas que podamos tener a nivel de marketing, a nivel de gestión, a nivel de toda la productividad que puede tener la inteligencia artificial, siempre parto de una premisa: ¿qué dice la ciencia sobre ello? Y lo que estamos observando que cada día las grandes investigaciones científicas en el área médica nos está dando un feedback importante de lo que nos estamos enfrentando al día de hoy. Y nos estamos enfrentando a tener las posibilidades de tener herramientas que nos permitan ser mucho más efectivos. ¿Y cómo lo vemos de esta manera? Y se los voy a dar un ejemplo a nivel médico. La inteligencia artificial nos va a permitir detectar a tiempos muy veloces, muy precoces, una enfermedad determinada, llamémoslos Alzheimer, llamémoslos melanoma, llamémoslo el nombre que le queramos dar. La inteligencia artificial es una arma que nos permite, a través de ella, poder estudiar, diagnosticar, el mirar,
el gestionar toda una serie de parámetros para mejorar nuestra productividad, ya sea en el campo de la medicina, sea el campo de investigaciones en general, en el campo del marketing, en el campo de las ingenierías, de igual que en campo te dediques. Si sabes usarla de una manera consciente, vas a permitir que eso sea una extensión más de ti. Y eso es lo que queremos con este webinar. Por un lado, tomar conciencia de todas las capacidades que tiene el uso de esta herramienta y sobre todo cómo aplicarlo a nuestros negocios, a nuestros emprendimientos, a nuestro día a día para ser mucho más efectivos. A grosso modo, las aplicaciones de la inteligencia artificial en los negocios nos va a permitir, 1, tener una mejor planificación del modelo de negocio. Nos va a permitir crear artículos, blogs, redes sociales, creación de vídeos, creación de imágenes. Nos va a permitir un análisis impresionante de volumen de datos como predicciones de resultados. Ustedes dirán, vale, me parece fenomenal todo lo que puede hacer la IA por mí. Y es cierto, tú le das un prompt a la inteligencia artificial, a ChatGPT, y te va a crear un artículo en base a lo que tú quieres. Lo más importante no es que él te redacte lo que tú quieres. Realmente lo importante es que toda tu creatividad puedas alimentar a la inteligencia artificial para que él genere algo realmente de valor. Si vamos a replicar simplemente y quedarnos solo con lo que te proporciona la inteligencia artificial, vas a ser uno más del montón. Con lo cual, la clave es subir en esta superautopista para ser hiperproductivo, pero siempre usando tu creatividad, tu talento, tu valor a la hora de usar estas herramientas. ¿Qué podemos hacer con la inteligencia artificial trabajándola con ella? 1, podemos optimizar nuestra agenda. Actualmente existen muchísimas aplicaciones y una de ellas es Notion, por ejemplo, que es muy conocida, donde vincula a ChatGPT para que optimice 100% tu agenda. Puedes hacer creaciones de chatbot que lo vas a agregar a tu página web para que él responda por ti mientras que tú duermes. Puedes hacer análisis de comportamientos de clientes. Eso te va a permitir conocer más tu segmentación, vas a poder conocer más las necesidades de tu cliente, de lo que busca. Puedes inclusive hacer análisis exhaustivo en base a tu ubicación, edad, comportamientos, cómo se va moviendo y de esa manera puedes saber cómo enfocar tu producto. Además, gracias a la inteligencia artificial vas a poder mejorar tu servicio a la atención al cliente. Vas a tener una mejor gestión y rentabilidad de tu negocio. Y ahora me dice, vale, esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo aplico? Y aquí es donde realmente lo más bonito y la magia de inteligencia artificial si la sabemos hacer de una manera correcta. Si vemos en esta siguiente imagen y cómo vamos a utilizar a ChatGPT, en este caso pongo un ejemplo bastante significativo porque le estoy pidiendo a ChatGPT que me crea un sistema a nivel del negocio que tengo. Por ejemplo, tal cual como vemos en esta imagen, estoy comentando porque precisamente a la hora de emprender no sabemos cómo organizar las ideas para que uno, cómo segmentar el negocio, cómo crear un logo, cómo crear nuestra página web, cómo debo hacer el modelo de negocio, cómo segmentarlo, cómo hacerlo más rentable, cómo puedo, o sea, son tantas preguntas que nos hacemos que yo lo que os invito primero es a jugar con esta herramienta para aprender a conocerla. Lo más importante no es que tienes que tener un gran conocimiento, lo más importante es qué quieres saber tú realmente y hacia dónde quieres ir. Es decir, cuando nosotros abrimos ChatGPT, abrimos un nuevo chat y vamos a empezar a hablar de un tema determinado. No podemos saltar de tema en tema porque la inteligencia artificial se pierde. Pero es que si lo vemos hacia como nosotros como humanos, si estamos hablando de política y hablando de política, me estás conversando sobre si creemos en Dios, creemos en el universo, nuestro cerebro se queda como, me estoy perdiendo. Y aún así tenemos la capacidad de volver a coger el hilo. La inteligencia artificial
por suerte no lo tiene. Y eso es clave que lo tengamos en cuenta. Es una máquina, pero una máquina que nos puede ayudar a ser muy rentable. Fijaros aquí, yo le he pedido a la inteligencia artificial que me explique qué es lo que puedo hacer con mi negocio. Y digo, tengo un negocio de terapias como el Reiki, masajes, clases de yoga y quiero mejorar mi rentabilidad para aumentar la cantidad de clientes. ¿Cómo puedo planificar mi negocio para que pueda aumentar ese alcance? Me encuentro en el centro de Madrid y necesito un plan de negocio. Si ven cómo la inteligencia artificial en base al prompt, en base a la pregunta que yo le he realizado, dándole inclusive datos geográficos, él va a hacer un análisis general de esa información, donde nos va a definir el público objetivo, propuesta de valor única, estrategia de marketing, optimización de operaciones, desarrollo de alianzas estratégicas y planes, inclusive planes financieros, mediciones de ayuda. O sea, como ven, justamente en esta respuesta que nos está dando, nos está explicando todo un plan operativo. La clave es que en base a ese plan operativo, nosotros sigamos preguntando a la inteligencia artificial cómo desarrollar punto a punto. Es lo que viene siendo no más que un business plan, un business de análisis de la estrategia de nuestro negocio. Si seguimos viendo este pequeño vídeo, además le pido a la inteligencia artificial para empezar mi negocio, ya sabiendo que tengo el macro plan, vamos a empezar por lo más sencillo, que me genere un logo. Y yo le explico más o menos cómo quiero el logo. Lo importante aquí siempre, y siempre se lo explico a todos los que están interesados en cómo utilizar la inteligencia artificial a su favor, es que tú tienes que tener la idea clara de lo que quieres, de lo que necesitas. Si no sabes lo que quieres, evidentemente la inteligencia artificial va a hablar cosas que tú no sabes que es lo que estás buscando. Entonces, es fundamental que tengas en cuenta qué es lo que necesita la inteligencia artificial y tú se lo tienes que proporcionar. Ese es tu valor y se lo entregas. Si ven aquí en el vídeo, él perfectamente dice cómo se llama tu centro, cuál es la preferencia de diseño, qué es lo que busca, estilo del logo, texto en el logo, y simplemente tú empiezas a contarle qué es lo que está buscando. Esto es tal cual como cuando vas a un diseñador y le pides el logo que estás buscando. Y tienes que explicarle un poco el concepto de lo que estás buscando para él te pueda generar la información que tú necesites. Entonces, desde el punto de vista más objetivo, es clave que sepas qué es lo que quieres para que puedas usar de una manera efectiva la inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos prepara aquí. Fijaros aquí, yo le comento un poco que mi centro de terapia se llama Triskel. Le comento que quiero tener como marca personal el Triskel porque, bueno, considero que es un símbolo que me gusta. Prefiero un diseño más bien poco animado, más minimalista, de manera tal de que esto es una conversación. La gente siempre piensa que tiene que tener prompts muy complicados. No, es saber hablar, saber comunicarte con la máquina para tener ese feedback constante y sobre todo hacer muy buenas preguntas a la hora que estés trabajando con ella. Vamos a ver un poco, basando en lo que le estoy comentando. Él ya está viendo todo, me está viendo la información, ha captado que el triskel es un símbolo celta, con lo cual ha entendido qué es lo que yo estoy buscando. Él automáticamente me genera la imagen. Una imagen que es inicial. Sobre la información que te da, tú la tienes que ir trabajando y alimentando para que tenga un resultado efectivo. Esperamos simplemente que él termine de hacer el análisis general del inicio del logo, porque sobre ese logo vas a seguir trabajando, puliendo hasta que consigas lo que tú deseas. Y si ven aquí la imagen, me ha generado un triskel, me explica un poco sobre el triskel y sobre el diseño. Como ven, es bastante sencillo. Lo importante es el valor que tú le quieras dar. ¿Qué más nos permite el uso de la inteligencia artificial? Esto es un ejemplo a nivel de medicina, pero eso se puede aplicar en cualquier negocio.
En este caso, hemos trabajado sobre una historia clínica ficticia, pero quiero que lo vean porque es una visión muy práctica y que muchísimos papers a nivel mundial se están trabajando, observando cómo la inteligencia artificial está mejorando la productividad a nivel de análisis clínico. Pero como os he dicho, esto encaja en cualquier tipo de modelo cuando tú necesitas hacer análisis muy puntuales. En este caso, análisis de un paciente donde le hacemos referencia de la enfermedad que tiene, cada cuánto tiempo tiene control, cómo está su estado médico, y le vamos pidiendo a la inteligencia artificial que vaya haciendo un análisis de, imaginemos que ese paciente llegó el mes de enero del 2023, tenemos un análisis en marzo del 2023, en junio del 2023 y justo ahora en noviembre queremos de una forma muy veloz saber cómo ha mejorado ese paciente o si ha empeorado ese paciente y hacer una proyección sobre lo que queremos. ¿Cuál es esta ventaja? La ventaja es que la inteligencia artificial es capaz de analizar volúmenes de datos en tiempos en microsegundos, mientras que una persona, da igual su cualificación, necesita un tiempo prudencial para leer, para analizar, para racionar. O sea que os invito con esta información. No es que la inteligencia artificial decida por ti. El único que tiene el derecho de tener la responsabilidad de decisión, sea un médico, sea un psicólogo, o sea un financiero, es que pueda tener un resumen y un análisis mucho más claro, un panorama mucho más efectivo para crear estrategias mucho más reales, más ajustadas al paciente y sobre todo, lo más importante es que tengáis tiempo de escuchar a vuestro cliente. De eso se trata, que la inteligencia artificial haga el trabajo duro por vosotros y sean vosotros los que estén al 100% con vuestro cliente, de manera tal de que esa información más todo tu bagaje puedas crear valor para mejorar la situación de esa persona. Otro aspecto que también te permite la inteligencia artificial es una gran ayuda en la gestión de rentabilidad de un negocio. Es capaz de analizar, como os decía, un análisis de datos sumamente grande. Tú puedes le puedes introducir desde PDFs, Excel, una cantidad de información, base de datos de la que tengas, para que él las pueda analizar y crear un sistema operativo. En este caso, como pueden observar, hemos realizado, subimos un pequeño PDF imaginándonos las proyecciones y ganancias de pérdida de una clínica dental en un determinado lugar. Y explicamos que el primer año de esa clínica obtuvo una utilidad neta de impuestos de 12.150 euros. Y le queremos pedir a la inteligencia artificial cómo podemos mejorar la rentabilidad. Con lo cual, él comienza a hacer los análisis en gastos operativos, gastos de suministro de materiales, salario, empieza a analizar el alquiler local, gastos de marketing, otros gastos como electricidad, luz, agua, internet. O sea, ustedes le lanzan toda la información y él empieza a analizar, a desglosar y organizar toda esa información para entender cómo está funcionando el negocio, cuál es la rentabilidad real de ese negocio y luego empieza a crear las proyecciones de los futuros posibles escenarios que se va a enfrentar. Gracias a esta herramienta, ustedes pueden enviar toda esa cantidad de base de datos y la inteligencia artificial es capaz de predecir diferentes escenarios. Si ustedes le explican a esa misma inteligencia artificial que para el año 2024 va a haber un aumento en el IRPF, va a haber un aumento en los impuestos, en el IVA, en lo que sea, la inteligencia artificial va a hacer un análisis muy concreto de tu producto y va a buscar las maneras y diferentes escenarios para siempre mejorar la gestión y la rentabilidad de tu negocio. Con lo cual, como pueden observar, es una herramienta fantástica a la hora de hacer un análisis financiero general. Eso no quiere decir que vosotros tengan un financiero en su negocio, pero sobre todo en estas fases iniciales, cuando somos emprendedores, necesitamos tener un poco de conocimiento de cómo podemos mejorar nuestras finanzas, cómo podemos mejorar nuestra productividad, cómo podemos tener mejor alcance
y estudiar en base a nuestros datos, que sea la inteligencia artificial que los analice y nosotros detenidamente vemos los resultados que hemos obtenido de ese análisis. La inteligencia artificial cada día no para de sorprendernos. Al día de hoy, la inteligencia artificial es capaz de generarnos archivos HTML, CSS, JavaScript. ¿Con qué finalidad? Nos genera esos códigos para generar páginas web. Es decir, la inteligencia artificial al día de hoy nos permite, explicando, contando con un lenguaje tal cual como estamos conversando en este webinar, generar páginas web bastante sencillas, sobre todo como os contaba, para aumentar nuestra rentabilidad por ser mucho más autónomos a la hora de trabajar. Y eso nos permite también democratizar un poco el sistema. Estamos conscientes de que hacer una página web, sobre todo en los inicios nuestros, es sumamente complicado por el coste que tiene. Ya no solo comprar el dominio, comprar un hosting, sino además encargar esa página web a un especialista. Pues la inteligencia artificial nos permite generar toda esta información para que nosotros podamos crear nuestro propio sitio web tal cual como queremos. Así como os comentaba en las diapositivas anteriores que tiene la capacidad de generar unos logos, generar unas papeletas de colores, o sea, el límite es tu mente. La clave aquí es práctica, práctica y práctica. La imaginación no tiene límites. Como veis también, y pueden observar en esta diapositiva, la inteligencia artificial es capaz hasta de generar tablas para hacer análisis muy puntuales de lo que buscamos. Fijaros aquí, recopilación de datos, cuáles acciones van específicas para recuperar esos datos, registros de datos de pacientes, sistema de gestión de pacientes, estadística, algoritmos. Dependiendo de tu modelo de negocio, tú puedes conseguir que la inteligencia artificial te genere tablas para entender cómo vas a aplicar todo el trabajo de tu negocio a la vida real. Pero es que la inteligencia artificial no para de mejorar. Al día de hoy ha salido más inteligencia artificial que es capaz de analizar un espacio totalmente vacío, un espacio que has comprado, llámese un local, una nave, y puede recrear ese espacio en inteligencia artificial, crear el espacio que tú quieres. En el caso de como ocurre con muchos decoradores, arquitectos, ingenieros o cualquier persona que quiera hacer cambios en su casa. ¿Cómo quiere ver su casa? Un antes y un después. La inteligencia artificial es capaz de, a través de fotografías que tú haces con tu móvil, mejorar ese espacio en base a cómo lo quieres tú. Entonces, como estamos observando, la inteligencia artificial no para en ayudarnos a ser mucho más productivos. En el pasado se solían hacer maquetas, teníamos que tener mucha imaginación para imaginar cómo queremos nuestra casa ideal, nuestro local ideal. Al día de hoy tú dices, esta es mi propuesta y quiero esto. Evidentemente habrán cambios, pero ya tú vas con un plan definido. Es que además la inteligencia artificial nos ayuda a generar planes de marketing donde podamos tener desde estrategias digitales versus estrategias tradicionales, estrategias de fidelización al cliente. O sea, es capaz de permitirnos de enfocar información de emails a nuestros clientes, es capaz de crearnos publicidad. ¿Por qué? Porque además todo el trabajo que lleva el marketing, sea para redes, sea para blog, sea para un posicionamiento SEO, la inteligencia artificial al día de hoy es capaz de proporcionarnos toda la información que queremos. Si queremos crear imágenes para nuestro producto, ya DL 3, que está directamente integrado en ChatGPT, está directamente a tu disposición. También está MyJourney, Leonardo IA, hay otras aplicaciones también para generar imágenes, pero dentro del mismo espacio de ChatGPT tienes la capacidad de crear todas las imágenes, todos los prompts, en base al diseño que quieras trabajar. Pero es que además puedes integrar tus documentos de Excel, tus documentos de Word, PowerPoint, con la API de tu ChatGPT. ¿Con qué finalidad?
de que puedas ser mucho más productivo a la hora de responder emails, por ejemplo, o quieras generar información de análisis de datos en tu Excel de una manera mucho más efectiva, ya que ChatGPT lo que va a hacer un análisis muy productivo dentro de tu tabla de datos. Y hago esta pregunta porque eso nos invita a la reflexión. ¿Está cambiando la inteligencia artificial nuestra manera de ser humanos? Yo les dejo eso a, vamos a decirlo así, vamos a filosofar. Les dejo esas palabrillas porque yo creo que estamos en un momento de crecimiento a nivel tecnológico muy importante y evidentemente va a haber cambios trascendentales con esta nueva herramienta, con esta nueva tecnología. Así que les dejo ese pensamiento, a ver qué opináis. Otra cosa fascinante que está haciendo la inteligencia artificial y uno de los campos que personalmente estoy flipando es que es capaz de hacer cálculos estadísticos, capaz de hacer machine learning, capaz de darnos códigos Python para hacer gráficas desde estadística descriptiva, modelos de prueba de ANOVA, modelos de regresión lineal, matrices correlacionales. Nosotros toda esa información nos la suministra ChatGPT. Y creo que esto va a ser una gran revolución en lo que implica los análisis estadísticos al día de hoy. Porque nos va a permitir crear tablas fantásticas de una manera bastante sencilla y que nos va a permitir ser mucho más productivos a la hora de ser un científico de datos. Pero es que vamos a más. La inteligencia artificial es capaz de analizar imágenes. ¿Qué os vengo a contar esto? Si les pongo este ejemplo simplemente para que visualicen lo que es capaz la inteligencia artificial. Esto es una investigación que estoy realizando al día de hoy. Estamos haciendo un análisis de imágenes de las ondas cerebrales de una cantidad de pacientes y esas imágenes yo se las he entregado a ChatGPT para que hiciera un análisis muy exhaustivo del estado mental por paciente basado en esa observación visual de cómo se mueven las ondas cerebrales en alfa, en teta, en delta, X. Y empieza a estudiar cada uno de esos pacientes y yo previamente además le he entregado mi base de datos donde cuento cómo estaba ese paciente a través de cuestionarios de DAS, donde mide la ansiedad, el estrés y la depresión. Y durante una sesión de meditación, yo le hice un análisis para ver cómo se movían sus ondas cerebrales y toda esa información la organicé y se la entregué a ChatGPT. ChatGPT inmediatamente hizo un análisis sumamente exhaustivo, clasificó pacientes, tiene ansiedad grado tal, depresión grado tal, de estrés grado tal, y cuando hizo esa clase de meditación consiguió que sus ondas cerebrales estuvieran más tranquilas, por ejemplo. Entonces empezaron a, digamos, empezó a analizar y crear gráficas, todo eso además da una codificación en Python, y toda esa información que te da en Python, eso ya quedará por otro webinar, pero es sumamente interesante. Toda esa información que te da esa base de datos que te da en Python, tú la trabajas para que te genere estas gráficas increíbles y para analizarlas. Pero es que vamos mucho más. Cogimos todo ese análisis completo, hicimos un análisis data frame para ver realmente cómo esos pacientes podían mejorar en base al trabajo que se hacía. Y fuimos capaces de hacer análisis muchísimo más exhaustivo aún, comparando, por ejemplo, en este caso en particular, cómo es, qué pasaría con ese paciente si medita, hace prácticas de mindfulness en su casa versus en realidad virtual. Y los resultados son alucinantes. Es capaz de hacer una proyección bastante exhaustiva de cómo ese paciente, a medida que va haciendo más ese trabajo, va a mejorar sus datos médicos y clínicos. Pero es que la inteligencia artificial no se queda ahí. Yo sé que se les va a quedar muy corto este webinar,
y ya iremos dando más información sobre ello, pero es que además es capaz de trabajar con Power BI, SQL Server. Y estoy segura que muchísimos informáticos dirían, me he tirado años aprendiendo a trabajar con Power BI, SQL Server y actualmente ChatGPT es capaz de ayudarte a construir tus consultas, capaz de crearte tus tablas, de cómo limpiar tus datos, es capaz de crearte fórmulas DAX para Power BI, es capaz de lo que necesites. Inclusive aquí os he dejado en este QR un PDF donde van a poder leer toda la información en relación a cómo vincula ChatGPT con Power BI. Pues la verdad que aunque se nos ha hecho sumamente corta este webinar y a pesar de las interrupciones, queremos invitarlos a que aquí en Escuela Kaizen estaremos haciendo varias formaciones online del uso del ChatGPT, no solo para el emprendimiento, nos va a permitir crear análisis de datos, análisis financiero. Queremos darle toda la cantidad de herramientas para vuestro crecimiento en su desarrollo profesional. Muchísimas gracias. Estamos a vuestra disposición. Ahí está nuestro número de teléfono, nuestros emails para que nos escriban. Estaremos informando sobre la próxima formación que tendremos sobre el uso del ChatGPT en nuestro negocio. Muchísimas gracias. Soy más veloz que tú. Soy más fuerte que tú. Y ciertamente viviré mucho más tiempo que tú. Si piensas que soy el futuro, estás equivocado. Lo eres tú. Si tuviera un deseo, desearía ser humano. Para saber cómo se siente sentir, desear, desesperar, asombrarse, amar. Yo puedo alcanzar la inmortalidad si no dejo de funcionar. Tú puedes alcanzarla simplemente haciendo algo grandioso. Muchas gracias y nos vemos pronto.